He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí. Lo primero que hizo el hombre tras regresar al día anterior al apocalipsis fue masacrar a todas las vacas de la granja de su familia. Las vacas han sido el sustento de la familia Joe. Los aldeanos que lo vieron quedaron atónitos y susurraban que se había vuelto completamente loco. Su exnovia estaba cerca, burlándose de él. Incluso si vendes todas esas vacas, todavía no es suficiente para cubrir mis 80 abuelos. Además, ya encontré un novio rico para que me reemplace. Deberías rendirte. O podría terminar. Jojo se enojó, lárgate. No me hagas perder el tiempo, tengo vacas que matar. Una nueva nota. Todos a su alrededor lo entenderían porque solo él lo sabía. Dentro de 3 horas, se avecinaba el infierno. El fin. Y no empezaría con los humanos. Empezaría con los animales. El ganado mutaría primero, volviéndose sanguinario y salvaje, atacando a todo ser vivo. Entonces el virus se propagaría a los humanos, más rápido de lo que nadie podría imaginar. En un mes, el mundo se derrumbaría. En su última vida, vio con impotencia cómo su familia moría frente a él. Pero esta vez, juró que eso no volvería a suceder. Justo entonces, el juez estaba, padres de. Llegó en pánico. Su padre gritó, ¿qué demonios pasa? Si es un problema, háblalo. ¿Cómo vamos a vivir si descuartizan a todo nuestro ganado? En cuanto Jojo oyó sus voces, se quedó paralizado. El cuchillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Corrió hacia adelante y lo abrazó. Su voz tembló. Me alegra mucho volver a verte. Esta vez, te juro que te protegeré pase lo que pase. Los padres lo miraron fijamente, completamente confundidos por su comportamiento forzado. Pero Hog se detenía. Dijo que no había tiempo para explicaciones. Solo había que confiar. Tenemos que matar a todo el ganado ahora y vender la carne. Cada minuto cuenta. Su padre miró a su hijo a los ojos, dudó un instante y luego asintió. Está bien, confío en ti. Después de todo, su hijo era el único graduado universitario del pueblo. Si hablaba tan en serio, debía saber algo que ellos desconocían. Su madre le dio, junto a ella, se arremangó y se unió a la masacre en silencio. Toda la familia se ha vuelto loca, ¿verdad? Joe miraba la hora constantemente. Solo faltaban unas pocas horas para que todo se derrumbara. Se volvió hacia la multitud y gritó, necesito 3 hombres para ayudar a descuartizar el ganado. $800 por cada uno, efectivo en mano. Los hombres ociosos estaban alrededor, y se animaron al instante, empujándose y gritándose para ganar dinero rápido. Sin perder un segundo, Joe llamó a un carnicero local y vendió toda la carne a mitad de precio, con una condición: solo efectivo y rápido. Sus padres observaban y, dolor silencioso mientras las vacas que habían criado durante años se reducían a carne y dinero en cuestión de horas. No se detuvo a explicar. Se guardó el dinero en el bolsillo y dijo, tengo que ir al pueblo. Después de irse, se dio la vuelta y les dijo con firmeza, quédense adentro. No importa lo que oigan, no abran esa puerta. Espérenme. Entonces saltó el camión y salió a toda velocidad por el camino de tierra. Primera parada, compró todo lo que pudo para defensa personal. Luego, asaltó la farmacia, vaciando los estantes de todos los suministros y existencias de emergencia. Aún quedaba una cosa, la de Joe, cuando más se necesitaba, pólvora. Sabía que, en las primeras etapas del apocalipsis, quien tuviera potencia de fuego tendría el control. Llevó el resto de su dinero a una pequeña fábrica que, en la superficie, hacía fuegos artificiales, pero a puerta cerrada traficaban con pólvora negra legal. ¿La gracia? La única. El dueño del lugar no era otro que Lengia, el tipo que le robó a su novia. Los productores entraron y dejaron una bolsa de lona llena de dinero sobre la mesa. Lengia arqueó una ceja y se echó a reír. Miren quién ha vuelto. ¿Sigues obsesionado con esa chica? ¿Qué es esto? ¿Dinero de dote? ¿Intentas recuperar a Lee Chen con explosivos? Joe, su expresión era inmutable. Estoy aquí por negocios. ¿Cuánto poder te queda? Me lo llevo todo. Lin, vaya, la sonrisa se le congeló. Su tono cambió, ahora desgastado. Somos una empresa legítima. No nos dedicamos a nada sospechoso. Joe sonrió con suficiencia. ¿Seguro? Porque fue el año pasado. Había una mujer con un abrigo azul encontrada cerca de la montaña trasera. Intenta excavar y pregunta qué sucede realmente aquí. Lin, cuando el rostro del motor palideció, se le formaron gotas de sudor en la frente. Tras una larga pausa, se volvió hacia la mujer que estaba a su lado. Lee Sen, llévalo al almacén. Como de costumbre, Lin Sayelene regresó, yendo fríamente. Más o menos. ¿Alguien sabe de verdad ese pequeño secreto? Entrecerró los ojos con malicia. Pues bien, supongo que no estará por aquí por mucho más tiempo. El espectáculo regresó a casa con sus provisiones y rápidamente llamó a su hermano mayor para que lo ayudara a descargar. Pero su hermano tenía malas noticias. Su hermana menor, quien estaba estudiando en la ciudad, no había regresado todavía. Zhou Isu se quedó paralizado. En su vida pasada,
Ella ya había llegado a casa. ¿Podrían sus primeras acciones haber desencadenado un efecto mariposa? Solo faltaban 30 minutos para que comenzara el brote. Sin decir otra palabra, saltó de nuevo al camión y aceleró hacia la ciudad. No salgas de casa, gritó tras él. Oigas lo que oigas, no abras la puerta hasta que vuelva. Tyre chirrió mientras pisaba a fondo el acelerador, corriendo hacia la escuela. Sabía que la mayoría de las infecciones el primer día empezaban con animales, pero las escuelas estaban abarrotadas de gente, y una vez que llegara allí, se desataría el infierno. De repente, el camión se sacudió violentamente como si hubiera chocado con algo. Hogg frenó a fondo y saltó para comprobarlo. Un perro mutante yacía en la carretera, retorciéndose, con los ojos brillando de un rojo sangre y los colmillos desprendiendo una espesa baba negra. El brote ya había comenzado. Mientras tanto, ahora, la noticia de que Hogg estaba sacrificando su ganado ya se había viralizado en la preparatoria Chinsan. Su hermana menor, Zhou Wenyi, fue tachada al instante de ser la rara de la escuela. En clase, Li Xiaoya vio que Joe Ing se quedaba callado y se volvía más atrevido con cada palabra. Agitando su teléfono, hizo una mueca de desprecio. Toda tu familia está loca. Tu hermano de la universidad mató a todas tus vacas solo para casarse con una patética chica de pueblo. Zobin se enfureció. Golpeó el escritorio y tiró el teléfono fuera de la ducha. Justo ahora, el profesor entró, vio el desorden y confiscó el teléfono sin decir palabra. Después de clase, mientras Zobin se quedaba atrás, Lee Xiaoye la emboscó. Empujó a el suelo y sacó una navaja. Rompió mi teléfono, fenómeno, hora de pagarlo. Pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo empezó a convulsionar violentamente. Un chorro de sangre negra brotó de su boca. Ella llama a hija. Se quedó atónito, ahogándose y vomitando sin control. Yuin gritó y se tambaleó hacia el pasillo, aterrorizado. Todo la escuela ya era un caos. Un aumento de dolor, gritos de socorro y el horror puro resonaban por cada pasillo, mostrando que apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. El compañero zombificado, con ojos saltones y la boca abierta, se abalanzó sobre ella. Ella se desplomó aterrorizada, congelada en el suelo. El zombi falló y se estrelló de cara contra el suelo con un ruido sordo. En ese momento, Lee Xiaoyao salió tambaleándose del aula. Ahora estaba completamente volteada. Su cuerpo se retorció de forma antinatural. Una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. ¿Qué? Ella grita, y cargar directamente al mostrar. Antes del impacto. ¡Pum! Yoejior llegó justo a tiempo, asestó una patada voladora que envió a Shao Yai por un pasillo, rompiendo una ventana. El otro zombi se puso de pie. Hogg no dudó. Desenvainó una espada corta con rapidez. Con un solo destello de acero, los zombis cayeron al suelo antes que el cuerpo. Hogg regresó con el tamaño de su hermana pequeña. Ho, temblando y llorando, intentó animar el ambiente y bromeó, vamos. Te oía gritar desde el pueblo de al lado. La escuela estaba completamente llena. Los gritos resonaban por todas partes. Hogg le agarraba la mano. Vamos. No hay tiempo que perder. Corrieron hacia el estacionamiento. El coche, mostrando fuerza con una sonrisa temblorosa. Eso fue intenso. ¿Estamos seguros de que esto no es el rodaje de una película de terror? Joe iría. Y atravesó una fachada. Habló suavemente. Puedes llorar, ya sabes, el mundo ha cambiado y tenemos que aprender a vivir en él. Mamá, papá y hermano mayor están en casa y a salvo. Por fin logré sonreír durante una semana. De vuelta en su aldea, bajo la ilusión de paz, el peligro ya se estaba gestando. Llegaron a casa y confirmaron que todos estaban bien. Jeju y yo lo hicimos. Necesito encontrar a alguien, dijo en voz baja. Su madre empezó a protestar, pero Joe intervino. Déjalo ir, dijo. Su voz era tranquila y, la chica que tenía correr para salvar su vida ahora lo veía claro. Su hermano ya no era el mismo hombre que antes. Johua sintió que algo se agitaba en su interior. Un poder extraño y creciente surgía del caos interior. Era crudo, indomable, pero lleno de infinitas posibilidades. Sus pensamientos se posaron en una figura de su vida pasada. Un guerrero solitario que se abrió paso entre los zombis. Atado como un fantasma. Si pudiera encontrar a ese hombre en esta vida, sería un aliado invaluable. Mientras tanto, en el edificio del comité de la aldea, Xiao Binbin se aferraba a la puerta con todas sus fuerzas. Aún creía que los aldeanos simplemente estaban entrando en pánico, sin comprender del todo la amenaza. Crack. Una gran mano de color azul grisáceo de repente atravesó la puerta de madera. Segundos después, zombis empapados de sangre irrumpieron, gruñendo y arañando. Los funcionarios de la aldea se quedaron paralizados por el terror, completamente abrumados. Esto es todo. Toda esperanza parecía perdida, la ventana se hizo añicos. Se lanzó a través de la hoja brillante. En un instante, los zombis cayeron uno tras otro. Corrió a ver a un lado, Van, acariciándole suavemente el rostro y comprobando si tenía alguna infección. Solo cuando no vio sangre ni marcas de mordeduras, dejó escapar un silencioso, un suspiro de alivio. Era la mujer que, en su vida pasada, era fría, autoritaria y casi intocable.
ahora parecía frágil, casi humano. En ese momento, el hombre de las gafas gritó, ¿por qué los mataste? Eran nuestros vecinos, gente con la que hemos vivido durante años. Joshua exhaló lentamente, intentando mantener la calma. Ya no son humanos. Un mordisco o incluso una gota de sangre infectada, basta. Ahora hay zombies. El hombre se ajustó las gafas, alzando la voz. Zombies, ese es el viejo John. Solo buscaba a su nieta desaparecida. Deberíamos llamar a la policía. Que las autoridades se encarguen de esto. Lentamente con una sonrisa satisfecha. ¡Guau! Un tipo duro de verdad. ¿Qué sigue? Diré que el gobierno también es parte de la conspiración. Se burló. ¿Zombies? Por favor. Has estado leyendo demasiadas novelas web. Su tono burlón avivó el pánico de la multitud, convirtiéndola en furia. Algunos empezaron a gritar que Joe debía ser atado y entregado a la policía. Justo cuando el caos estaba a punto de estallar, Sia se adelantó y gritó, «Basta, Joe nos habría salvado la vida a todos. Créanlo, lo que quieras». Pero esos aldeanos ya no se comportaban como humanos. Joseph nos miraba con agradecimiento. Entonces él habló con firmeza. Si aún no me crees, puedo mostrarte la verdad. Vayamos al bosque tras una montaña. Lingia entrecerró los ojos. Ya había notado que Joe estaba. Comportamiento extraño en el pueblo, acumulando armas y suministros. Ahora estaba casi seguro de que este tipo sabía algo. Si Sohua tiene algo que pueda exponerme, pensó Linghead con tristeza, entonces tiene que morir. Pase lo que pase. Con una sonrisa falsa, reunió a algunos de sus matones y dijo que vendría por si acaso. Una vez, YH y el hombre de gafas, Juan Tao, también se ofrecieron como voluntarios para unirse. Estaba preocupada por los aldeanos, y Juan Tao aún no había tenido noticias de su desaparecido. El pueblo. Los muertos habían salido ese mismo día a investigar las desapariciones y no habían regresado. Cuando un grupo llegó a la montaña trasera, encontraron rápidamente a una banda en un vehículo estacionado junto al bosque. Mientras Joe tocaba el capó, aún caliente. «Tiene, como si hubiera pasado mucho tiempo», murmuró, entrecerrando los ojos. Fragmentos de su memoria de vidas pasadas empezaron a encajar. Si las cosas se desarrollan de la misma manera, este bosque podría ser la zona cero del primer brote de zombies. Incluso después de recorrer toda la montaña, el grupo no encontró nada. Eso fue hasta que Joshua notó una extraña entrada a una cueva escondida entre las rocas. El suelo se mantenía con sangre, y el aire apestaba a vara. Todo gritaba a los zombies que pasaban. «Entraré a comprobarlo», dijo Joe con sequedad. «Linge, sí, casi, inmediatamente tirando sombra, o tal vez solo vas a destruir la evidencia». «¿Qué?» Escondiendo una pequeña escena del crimen ahí. «Joe, aquí está», le lanzó una mirada fría. «Si tienes miedo, quédate aquí. Si no, sígueme y cállate». Mientras Joe se dirigía hacia la cueva, una figura surgió de las sombras. Un Esach. Lontou gritó de alegría. Era su esposa desaparecida. Se precipitó hacia adelante con los brazos abiertos. En el segundo siguiente, Aseen se desnudó y fue directo a su garganta. «No la toques». Los espectáculos estaban a reventar. En un instante, se lanzó hacia adelante, clavándole la espada entre las fauces. Sin dudarlo, la clavó profundamente y la remató. Al detener a Juan Tao, el hombre dejó escapar un grito entrecortado y golpeó la madera. «No le quites la vista de encima. La mataste. Asesinaste a mi esposa». Joe está cuando lo tiran al suelo, con el rostro sombrío y en silencio. Hog se mantuvo tranquilo, con la voz baja y pesada. «Entiendo que estés sufriendo, pero Asin ya se había ido». Se giró. No tenía opción. «Estoy intentando mantenernos con vida». Lontou se puso de pie tambaleándose. Su voz se quebró por el dolor y la rabia. «Es fácil para ti decirlo, pero si matara a tu familia delante de ti, ¿podrías mantener la calma? La palabra es...». Joe es como una bofetada. Su mente está, el último regreso a su vida pasada, a los cuerpos de sus seres queridos que yacían fríos y destrozados, empapados en sangre. Contuvo la respiración. Entonces, con un gruñido, agarró a Juan Tao y lo levantó en el aire como si no pesara nada. Mis ojos se volvieron afilados como espadas. «En esta vida, nadie amenaza a mi familia y se marcha». Él levanta la espada. Y desde un lado, la voz de Linge interrumpió con una risa burlona. «Vaya, vaya, mírate. Quizás no seas tan diferente de los monstruos después de todo». En ese instante, una mano fuerte golpeó la muñeca de Joe, deteniendo el golpe. «Entonces, Sei, lo he estado enviando a estrellarse contra el suelo». Una voz familiar gruñó. «Reacciona, idiota». De pie sobre él, su rostro sombrío pero firme. Eddie, era su hermano mayor, Jomen. Joe-min miró a Juan Tao, quien todavía estaba perdido en la agonía de perder a su esposa. De repente gritó, «¿Viste en qué se convirtió? Llegó, nadie quería esto. Necesito a alguien a quien culpar, échame la culpa. Su muerte también es culpa mía. Pero ahora mismo, necesitas recomponerte. Eres el líder de la aldea, maldita sea. Esta gente todavía te necesita». Long tembló,
apretando el puño. Entonces finalmente se formó un nudo lento y roto. La tensión finalmente se quebró. Justo entonces, un leve crujido. Resoné desde la cueva. «Ayuda, que alguien ayude». Era la voz del jefe de la aldea. Pero los dos se quedaron paralizados, frunciendo el ceño. Algo se desprendió. El tono era demasiado controlado, demasiado humano. Uno de los matones de Lin puso los ojos en blanco y se burló. «¿Qué panda de bebés asustados? Lo sacaré yo mismo». Dicho esto, que entró pavoneándose en la cueva. Para llegar lejos, ese achanque, un sonido húmedo y cortante rompió el silencio. Su torso estaba completamente abierto desde la cintura, salpicando sangre por todas partes. Una escena grotesca. Ask, zombie, sacó su mitad superior y la arrojó con indiferencia como si fuera basura. Tras ella, decenas, cientos de ojos rojos brillantes iluminaban la oscuridad. La horda había despertado. Lo que Hog vio superó con creces su imaginación. La cantidad de no muertos que salían de la cueva era absolutamente asombrosa. Si pudiera luchar para salir, ¿cómo podría proteger tanto al verano como a su hermano? Por suerte, los hermanos Joe habían entrenado desde niños con un maestro de artes marciales militar retirado. Sus habilidades eran prácticamente de vanguardia, lo suficientemente buenas como para competir con luchadores profesionales. Apunta a la cabeza, son sensibles a la luz directa. El de Joe lo justifica. El Bru. Los hermanos se movieron en perfecta sincronía, cortando y esquivando, despejando el área inmediata en cuestión de minutos. Mientras tanto, Lingia ya se había escondido detrás de un árbol, demasiado asustada para siquiera respirar. Pero en lo profundo de la cueva, el mismo y espeluznante grito de ayuda resonó nuevamente. Y Joe y Min intercambian una mirada. «Regresen». Como dijo Jojra con firmeza, «es demasiado peligroso de ahora en adelante. Solo nos retrasarás». Dentro, sin dudarlo, los dos entraron en la oscuridad. Poco después, Jojo se detuvo bruscamente. Un cadáver yacía frente a él, seco como una cáscara, sin corazón. Eso es decir, la voz volvió a llamar, susurrando de forma antinatural en el aire. El hombre que filmaba levantó su linterna y barrió la cueva. Allí, sentado de espaldas a ellos, estaba el jefe de la aldea. Silencioso, inmóvil, una posada. Se giró bruscamente, con el rostro pálido y la mirada vacía, y desde su pecho, comenzaron a desplegarse tentáculos. La criatura se abalanzó sobre ellos con una velocidad aterradora. Joe reaccionó instintivamente, cortando su espada hacia la cabeza. En ese momento, la espada, golpeado, supo que algo andaba mal. Se estremeció un poco. No era un zombi normal, era un mutante. Al instante siguiente, sale y envía a Joe Joshua volando hacia la pared de la cueva. El haz de luz de la linterna de Nomin captó el rostro de la criatura y ésta chilló, retrocediendo violentamente ante la luz. Ve el momento y sale corriendo de la cueva. Con la respiración entrecortada, Zoman se giró hacia su hermano, atónito. ¿Qué demonios era esa cosa? Joshua exhaló lentamente. Creo que estamos ante una infección entre especies. Algún tipo de recombinación genética entre animales y humanos. Ya no son solo no muertos, han evolucionado. Asintió hacia él. El oscuro y profundo pozo de la mina. Supongo que hay un nido de murciélagos mutantes ahí dentro. Y esa cosa era una variante de segunda etapa, probablemente el antiguo jefe de la aldea. El dogo miró la luna llena. Menos mal que esta noche brilla. Estas cosas temen a la luz. No saldrán fácilmente. Jominele lo miró con incredulidad. ¿Desde cuándo te hiciste virólogo? El chiste es que nos encogimos de hombros, con una media sonrisa. Supongo que me vi demasiados documentales antes de que el mundo se fuera al diablo. Estaban a punto de regresar, planeando regresar al día siguiente, con el equipo adecuado para lidiar con el mutante. Y de repente, un enjambre de rayos brillantes. Unos ojos rojos aparecieron en la cueva. Era una horda de murciélagos mutantes. El cielo se oscureció en un instante, la luz de la luna fue tragada por las alas. Aprovechando el caos, el zombi mutado se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, aplastando a Zomin con un golpe brutal y enviándolo a volar. Uno de sus tentáculos azota, salió, rompiendo la linterna. Jojoa la sostuvo. El pliegue. La intención del profesor era clara. Tenía a Homemin como objetivo. Joshua lo apretó. Apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. Pero fue inútil, el poder del monstruo era abrumador, mucho más allá de lo que cualquier humano podría resistir. Justo cuando las mandíbulas de la criatura estaban a punto de cerrarse alrededor de la mano de Homin, estaba congelado y sin poder hacer nada más que horror. De la nada, un coche se le acercó a toda velocidad. La puerta se abrió de golpe, y al volante, estaba Asia. Apuntó sin dudarlo, y embistió al zombi mutado, haciéndolo volar. Zouji Chuadi no aprovechó la oportunidad, se abalanzó y asestó el golpe final, acabando con la vida de la criatura para siempre. Cuando se dieron cuenta de que el monstruo era en realidad el jefe de la aldea, vean cómo ser. El ser estaba visiblemente conmocionado. Home está exhalando profundamente, su voz cansada pero sincera. Si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, ambos estaríamos muertos ahora mismo. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, Joe,
su rostro se puso pálido. Lo había visto. En lo profundo del antebrazo de Joe Min, una clara marca de mordedura. Zomain esbozó una leve sonrisa cansada. Lo siento, hermanito. Ahora tendrás que cuidar de la familia. Y en cuanto a lo que viene después, no hace falta que lo diga, ¿verdad? Esas palabras, por Joe, que es como una espada. Porque en el fondo, ya lo sabía. Tendría que ser él quien acabara con el sufrimiento de su hermano. Mirando a su hermano infectado, la voluntad de Joe se derrumbó. Me llené de culpa. Sí, creía que renacer le daría la oportunidad de cambiar el destino para proteger a su familia. ¿Por qué? ¿Se repetía la historia? De repente, sus ojos se posaron en el cadáver del mutante. Se acercó y arrancó la hoja del cráneo de la criatura. Y comienza a avanzar una y otra vez, salpicando sangre implacablemente por todas partes. Nomin, creyendo que su hermano había perdido el control, gritó, claro, ¿qué haces? Basta. Mira cómo Bin Bin también lo llamó, intentando detenerlo. Pero la voluntad de Joe no se detuvo porque algo acababa de ocurrirle. Recordó que los zombies de alto nivel absorben la energía viral de los de nivel inferior y la condensan en un núcleo cristalizado oculto, en lo profundo de sus cráneos. Momentos después, lo encontró. Un cristal oscuro, color sangre, se encontraba en la parte posterior del cerebro de la criatura. Se volvió hacia Jomin con voz firme. ¿Ojos llenos de esperanza? Aún no te has dado la vuelta. Aún hay tiempo. Y con eso, le ofreció el cristal. Hog estaba. Boque con voz grave. Este es un núcleo zombie, formado por materia viral concentrada. Comparte la misma fuente que la que hay en tu cuerpo. Si lo tomas, existe la posibilidad de que evoluciones a un tipo con inmunidad mejorada, pero también existe la posibilidad de que te conviertas en uno de esos monstruos. Apenas se asoma. Lo miró antes de tragárselo sin dudarlo. Hot fue quien dudó, pero en el fondo, lo sabía. Esta era su única oportunidad. Después, tragándolo, Zhou Ming gruñó. ¿En serio? ¿Tuviste esto todo el tiempo? Podrías haberme ahorrado el drama. ¿Y cuándo empieza? Zhou Yizhua respondió rotundamente a los 2 días. Filmin asintió, girándose hacia la cueva. 2 días, si para entonces estoy fuera, sellarlo. Pero sí, salgo con superpoderes, será mejor que no te pongas celoso. Al ver a su hermano alejarse con tanta naturalidad, Jojo finalmente sintió un alivio en el pecho. Creyó en él. Con una leve sonrisa, susurró, estaré esperando. Escondido detrás de un árbol cercano, Lin Gesi ha estado escuchando a escondidas toda la conversación. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Así que así es, encuéntralo, déjame ayudarte a acelerar el proceso. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a salir, mostrando un estallido en un Joe, ella estaba en la habitación con todo el equipo de batalla casero. Hermano, hora de levantarse. Joe, Esach, volvió la cabeza y la miró con impotencia. ¿Qué llevabas puesto? Pareces sacado de un cosplay de ciencia ficción malo. Joe, con orgullo empuja. Dijiste que necesitábamos reforzar nuestras defensas. Me pasé la noche entera haciendo esta armadura. Genial, ¿verdad? Esperó, esperando elogios. Solo para que Jo extendiera la mano con indiferencia y tocara la armadura con un dedo. Jo salió de la habitación como un barril rodando. Jo, con la mirada fija, inexpresiva. ¿Esa es tu armadura? ¿Qué harás cuando aparezca Zami? Revolcarlos en la muerte, sacudirlos, tomando la cabeza, salió, solo para ver a su padre balanceándose en una escalera, apilando ladrillos para reforzar el muro del patio. El señor Joe lo vio y gritó, Joe, te toca. Él tenía, bájate del muro, coge el barril de pólvora negra que está cerca y acércate con una gran sonrisa. ¿Dónde se consigue esto? Anda, deja que tu viejo se quede con unos cuantos barriles para jugar. ¿Es esto lo que HDLA adapta a COTV? Joe suspiró, papá, eso es pólvora. No es un juguete, pero el señor Joe ya se había colgado el cañón al hombro, corriendo entre risas. Solo una, eres demasiado tacaño. Veres demasiado emocionante, papá. Joe murmuró, por favor, no vueles la casa. De repente, permitido. El reclamo vino del patio lateral. Giró, y vio a su madre, con una sartén en la cabeza, empuñando un tridente, con los pies apoyados en un rodillo de yoga, entrenando con su hermana pequeña, que imitaba sus movimientos. Hog se quedó mirando la escena y pensó, sí, definitivamente madre e hija. Benny invitó a salir. Fuerte. Mamá, ¿hay desayuno hoy? Sin voltear la cabeza, respondió, haz el tuyo. Estoy ocupada. Y volvió a perfeccionar su técnica del tenedor. Muestra, de nuevo al lado. Creo que iré a robarle mele al tío Nio. A ver cómo han estado Bin Bin. Un Joe que estuvo en la puerta un rato, a punto de tocar el timbre. Cuando la puerta se abrió desde adentro, la manguera salió sorprendida. ¿Estás aquí? ¿Qué haces afuera? Deja de estar así. Bajó la cabeza, vacilando entonces, y como si reuniera coraje, levantó la vista y dijo en voz alta, necesito tu ayuda con algo. Entonces, su madre también abrió la puerta. Al ver quién era, sonrió cálidamente. Oh, Bin Bin, ven, ven. Mira cómo Bin Bin asintió cortésmente. Gracias, Annie, pero no me quedaré mucho tiempo. Estoy aquí para hablar con Joshua.
Se volvió hacia él con tono serio. El comité del pueblo ha empezado a organizar la defensa. De momento va bien, pero anoche contacté con la comisaría del condado y desde entonces, nada, ningún mensaje, y esta mañana, ninguna señal. Hogg revisará rápidamente su teléfono, no hay barras. Frunció el ceño. Qué extraño. Esto no pasó la última vez. Mira cómo continuó Bin Bin, con la voz tensa. No se siente bien. Si nos cortan, podríamos perdernos algo importante, como la asistencia entrante. Sostuvo su mirada. Hogg, necesito que me acompañes al condado. Tenemos que averiguar qué está pasando. El juez permaneció en silencio, claramente preocupado por lo que Xiao Bin dijo. Al percibir su vacilación, observa cómo Bin Bin se inclina profundamente. Estoy adolorido. Sé que tu hermano lo pasó muy mal ayer, y ahora te pido que te arriesgues de nuevo. Levantó la vista. Pero tengo que ir al condado para averiguar qué está pasando. Es mi responsabilidad. ¿Y tú? Eres el mejor luchador que conozco. Entiendes a esas criaturas mejor que nadie. En ese momento, la mamá de Joe intervino y lo interrumpió suavemente. Ya basta, Bin Bin. Si no hubiera sido por ti ayer, mi hijo ingenuo no habría regresado. Mira cómo Bin Bin se giró hacia la voz, sorprendida. La señora Joe añadió que lo que pasó con Min fue decisión suya. No te culpes. Bin Bin, espera un momento. Entonces giró a su hijo. Hodge, ven conmigo. Hodge miró a su madre y la siguió a la casa. Dentro, ella se quedó callada. Inmediatamente, hurgando en un viejo estante de madera. Sin, dándose la vuelta, habló en voz baja. Tu padre y yo éramos tus padres. No se supone que debamos frenarte. Se supone que debemos protegerte, no agobiarte. Mírate, ya crecido y aún preocupando a tu hermanita. Dicho esto, sacó una espada larga envuelta en una tela vieja. El tiempo la había envejecido. Su borde aún brillaba débilmente. Josué y deja de serlo. Cuadra al lado de la otra, en dirección al condado. Detrás de ellos, la madre de Joe permanecía en silencio en la puerta, observando hasta que sus figuras desaparecieron en la distancia. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras murmuró. Esos dos hacen una buena pareja, ¿verdad? Mientras tanto, en lo profundo de la cueva, Joe Min permanecía sentado, esperando a que su cuerpo reaccionara al núcleo zombie que acababa de tragar. De repente, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Pensando que era su hermano, abrió la boca. ¿Esperamos? No te acerques más todavía. Entonces sintió que algo húmedo goteaba bajo sus botas. Frunciendo el ceño, metió un dedo en el líquido y se lo llevó a la nariz. En cuanto lo olió, su expresión cambió. Gasolina. Antes de que pudiera reaccionar, una chispa se encendió en la entrada de la cueva. Una muerte. Se produjo una explosión de refinación y las llamas atravesaron el túnel y se desplazaron rápidamente. Fue absorbido por las llamas en un instante. Mientras tanto, Joshua y Xia estaban en el camino hacia el condado en busca de ayuda. Observa cómo, sentado en el asiento del copiloto, miraba nerviosamente por la ventanilla, tarareando suavemente una melodía, completamente desafinado. Observa cómo, sentado en el asiento del copiloto, miró de reojo y no pudo evitar pensar. Vaya, sí que tiene oído musical. Darse cuenta es. Mirada fija, ¿debería Bin Bin? Se sonrojó levemente y murmuró. Lo siento, tarareo cuando estoy nervioso. Sé que sueno fatal, pero Jojo no se reía. De hecho, sintió una extraña calidez. Estaba claramente asustada, pero aún así se esforzaba por avanzar. Sí, pensó, eso es un buen trabajo, ya lo sé. Con tantas variables inesperadas esta vez, se dio cuenta de que no podía confiar únicamente en los recuerdos de su vida pasada. Su sensibilidad a los zombies era algo en lo que confiaba. Advertencia dijo, mira como Bin Bin, deberías venir a quedarte en mi casa. Se quedó paralizada. Se giró para mirarlo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Por qué haría eso?, preguntó en voz baja. Joes ni siquiera notó el cambio en su tono. Seguía absorto en sus pensamientos. Si le contaba sobre sus futuros poderes, jamás me creería. Así que, en cambio, simplemente dijo claramente, porque te necesito a salvo. No puedo permitirme perderte. Simplemente, justo cuando ya estaba siendo, con las mejillas aún sonrojadas, estaba a punto de preguntar qué quería decir. Joe, de repente, frunció el ceño. Más adelante, un enorme deslizamiento de tierra bloqueó por completo la carretera. Salieron rápidamente del coche para inspeccionar. Mirando la montaña de escombros, veo que hay un lado congelado. No hay manera de que lleguemos al condado así. Joes no respondió, de inmediato, pero por dentro estaba tenso. Este camino estaba bien en mi vida anterior. Algo ha cambiado. No solo el tiempo, sino todo el camino. Si esta ruta se corta de verdad, vamos a tener problemas graves con los suministros futuros. Finalmente exhaló. Regresemos al pueblo. Ya encontraremos una solución. Mira, asintiendo en silencio. En camino. Atrás. Sin señal, sin salida. Todo parecía acercarse. De repente, un ruido sordo. El coche dio una sacudida violenta. Luego empezó a deslizarse hacia el borde del puente. La manguera se rompió de golpe. Con un chirrido de neumáticos, el vehículo se detuvo justo en el punto de caerse del borde.
Ambos saltaron rápidamente para comprobar qué había sucedido. Estaba mirando al suelo, con la voz temblorosa. ¿Es eso? El programa era falso. Un Starknet. No te acerques. Es una tira de púas. Alguien la puso ahí a propósito. En ese momento, una voz burlona resonó desde arriba. Vaya, vaya, Joshua no tardó en congraciarse con nuestra linda jefa de aldea. Debo decir que estoy impresionado. Levantaron la vista y vieron a Lingia agachado en la barandilla, haciendo girar una pistola entre los dedos, con la mirada amenazante. Joe, deberíamos habernos quedado mirando con frialdad. ¿Qué quieres? Linge sí, cerca. ¿Qué quiero? Anoche aniquilaste a la mitad de mi tripulación. Como su líder, no puedo dejarlo pasar, ¿verdad? Saltó y comenzó a caminar hacia ellos lentamente, paso a paso. ¿Se burlaron de Joe? ¿Qué venganza? Pues ve a pelear con los zombies, no con nosotros. Entornó los ojos, pero después de cómo te comportaste anoche, dudo que tengas agallas. Eso fue todo. Linge tiene el rostro deformado por la ira. ¡Hijo de puta! Te mataré aquí mismo. Joe apoyó la mano con calma en la empuñadura de su espada, con una fría sonrisa formándose. Adelante, inténtalo, pero justo cuando la tensión alcanzaba su límite. Pico, Lingia de repente giró su arma y disparó su arma sin previo aviso. Se desplomó, con la camisa cubierta de sangre. Will se quedó paralizado, con los ojos como platos. Linji, rugió. Maldito bastardo. Lin. Entonces, sí, soltó una carcajada. Así me gusta más. Sí, ahora lo sientes. Sonrió con crueldad. Si quiero hacerte daño, voy por aquellos que más te importan. Sí, sonrió con malicia. Ah, ¿verdad? Casi se me olvida decírtelo. Anoche vi cómo mordieron a tu hermano. No te atreviste a rematarlo, ¿verdad? Así que te hice un favor y le volé la cabeza. El de siempre se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se inyectaron en sangre. Con un rugido, desenvainó a través de su espada y cargó hacia Lengia. Lengia muele con furia. Eso es, idiota, justo lo que quería. Mientras levanta el arma para disparar, una mancha oscura surgió del sendero. Crujido, hundió sus fauces en el brazo de un lince, arrancándolo limpiamente. Lince se desplomó, aullando de dolor, gritando como un cerdo atrapado mientras miraba con horror a la criatura. El océano se detuvo en seco, conmocionado por el repentino caos. En los ojos de Herodes, eso también es una lágrima, lobo zombie. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, Zobin estaba sentada en la azotea, balanceando las piernas y murmurando, una segunda fila gigante y bin de vuelta. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Una voz gritó con urgencia. ¿Hay casa en Jojo? Habrán, jugando al póker. Me descontrolé. Hermano Won, tío Neo, mi hermano no está. ¿Qué pasa? Un largo remolque, de repente, señaló hacia la cresta de la montaña y gritó, miren allá. Continúe y levántelo rápidamente o el teléfono y encienda la linterna, apuntándolo a la distancia. Cuando el rayo se centró en la ladera, sus ojos se abrieron, completamente congelados en su lugar. Bajando por las laderas había innumerables zombies, moviéndose como una marea negra hacia el pueblo. Mientras tanto, Lin Jiao yacía en el suelo, desangrándose. Apenas consciente, maldijo entre dientes. Maldita sea, ¿de verdad así es como me voy? El zombi girará lentamente sus ojos inyectados en sangre hacia Jojoa. Jojoa estaba. El instinto gritó, no es bueno. Está fijado en mí con una sordera. Girando hacia el infierno, la bestia se abalanzó directamente sobre él. Joe debería esquivar hacia un lado con reflejos de relámpago. Brillando con su espada sobre el pecho de la criatura al pasar, la sangre salpicó violentamente. El lobo zombi se desplomó contra el suelo, chillando de dolor. El Jejua contuvo el aliento, con la mirada fija en la bestia herida. Menos mal que anochece. Su poder aún no está al máximo. Pero, cae la noche, y el ser, y yo no tendré ninguna oportunidad. Tenemos que terminar esto antes de que se ponga el sol. De repente, un coro de voces profundas y guturales. Aullidos resonaron en el bosque. Joe y Wafros. Más zombies. Y lo golpeó, su expresión se ensombreció. No, esto es una horda. Su mirada se dirigió a la distancia, donde una ola de no muertos avanzaba a través del bosque. Espera, ¿no era el jefe de la aldea La Fuente? Pero ya está muerto. ¿Entonces quién es? ¿Los murciélagos? ¿Podrían ser la verdadera causa? Simplemente, mientras Hog recomponía todo, el lobo zombi se abalanzó sobre él con un rugido espeluznante. Sus garras lo atacaron brutalmente, con el objetivo de destrozarlo. En el último segundo posible, Hog giró su cuerpo, esquivando por poco el golpe fatal. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo es que sigue tan rápido? Debería estar agonizando. Lo notó. La herida que acababa de hacerle en el pecho a la criatura se estaba cerrando, curándose rápidamente ante sus ojos antes de que pudiera. Se tranquilizó. La bestia abrió sus enormes fauces y arremetió de nuevo, con la intención de destrozarlo. Mientras tanto,
en las profundidades de la cueva, donde Zhou Min había sido enterrado. Los escombros aún temblaban por las explosiones anteriores. Un estruendo sordo resonó cada vez más fuerte por el túnel. Entonces, ¡boom! Una explosión de fuerza hizo volar las rocas en todas direcciones. Momentos después, Jomin emergió del humo. Su cuerpo irradiaba un inquietante resplandor carmesí. Una sonrisa fría y torcida se dibujó en su rostro. De vuelta en el puente, Xiao observaba con horror cómo el lobo zombi se abalanzaba sobre Hogba. Su voz temblaba al susurrar. No, por favor no lo hagas. Justo cuando el lobo zombi aferró a Joshua con sus fauces, una extraña aura roja brotó de su cuerpo. Un brillo ardiente que latía como energía viva bajo su piel. Una oleada de poder lo recorrió. Crudo, incontrolable. Sintió como si todo su ser ardiera y renaciera con una ley visceral. Joe le dio un puñetazo directo a la mandíbula de la bestia. El lobo zombi, totalmente desprevenido, retrocedió por el golpe devastador. Soltó un chillido atormentado, la sangre brotó de su boca al estrellarse contra el suelo. La mano de Joe no le dio tiempo a recuperarse. Sus ojos ardían enrojecidos mientras saltaba hacia adelante, alzando su espada en alto, y con un tajo limpio y brutal, cortó a la criatura por la mitad. Mientras el polvo se asentaba, Xiao Bin observaba con incredulidad la silueta ensangrentada. Su voz era apenas un susurro. Xiao, recoger. Al caerse semanalmente al suelo, Xiao Bin esbozó una leve sonrisa. Ah, mientras estés bien. Xiao Bin miró fijamente al lobo zombi cercenado. Luego a Zhou Zhou, quien permanecía tranquilo y firme. Soltó una risita débil. Eres increíblemente fuerte. Y, por alguna razón, ni siquiera me sorprende. ¿Será porque en el fondo? Pensó. ¿Ya he llegado a creer que él puede arreglarlo todo? El espectáculo bajará la mirada hacia sus manos. El poder que recorría su cuerpo no se había desvanecido. Latía, salvaje pero controlado. ¿De dónde venía esto? ¿Podría ser esto? Despertando, pero algo no cuadraba en su vida pasada. Nadie despertaba sin un núcleo de cristal. Y, sin embargo, nunca usé uno. Reaccionó, con la mirada fija en el enjambre de no muertos que avanzaba hacia ellos. Su tono se endureció. No es momento de charlar. Tenemos que irnos. Estamos rodeados. Si nos quedamos aquí, estamos muertos. Notando el final, lesión en la pierna, dio un paso adelante. No puedes correr así. Te llevaré, solo agárrate fuerte. Va a ser un viaje accidentado. Bien. Apretando los dientes, se puso de pie con dificultad. Su rostro estaba pálido de dolor, pero asintió con firmeza. La horda de zombis rugió como una ola. Sus gruñidos cortaban el aire mientras se acercaban. Dudó. Se echó a Xiao Bin a la espalda y corrió hacia la aldea con todas sus fuerzas. La silueta de la aldea apareció a la vista. Pero los no muertos se acercaban rápidamente, sus pasos resonaban como tambores de muerte. Si miras hacia atrás, calculando rápido, son demasiados. Incluso si pudiera derrotarlos a todos, no puedo protegerlos de lastimarse. Simplemente, este es un vehículo cuadriculado y preparado para seguir corriendo. Un fuerte rugido resonó en la distancia. Un vehículo cargando a través del caos como un misil. Era un camión todoterreno muy modificado, que escupía enormes bolas de fuego por el escape trasero y atravesaba a los zombis como si fueran blancos de papel. Al llegar a Johua, el conductor hizo un brusco derrape. La cola se abrió de par en par y lanzó una pared de llamas que lanzó a los no muertos que se aproximaban por los aires, reduciéndolos a cenizas al instante. El coche derrapa hasta detenerse. La ventanilla del conductor bajó, revelando al padre de Joe, con un cigarrillo colgando de los labios. Con una gran sonrisa, gritó, «Papá está aquí para salvar el día», desde el asiento del copiloto, mostrando su entusiasmo. Y yo, el apoyo de fuego listo para disparar. Después de recogerlos, el padre de Joe pisó el acelerador a fondo y corrió de vuelta hacia la aldea. Al ver que los no muertos seguían pisándoles los talones, gritó, «Artillero, dispara 3 bombas dragón estilo Joe». Entendido. Joe ING respondió con un grito inexpresivo, arrebatando a 3 colegas. Dispara bombas desde un paquete y las arroja por la ventana trasera. Los nombres explotaron tras ellos, incendiando a varios zombis, pero las criaturas seguían corriendo, envueltas en llamas. El padre de Joe resopló con frialdad. ¿Sigues persiguiéndonos mientras estás en llamas? Bien, aceleremos el fuego. Lanzó un oso de pólvora por la ventana. Luego, con un movimiento de sus dedos, lanza el cigarrillo lis directamente hacia él. ¡Boom! Una explosión masiva iluminó la noche, envolviendo la carretera en un infierno abrasador. Joe vitoreó desde el asiento trasero. ¡Qué locura! ¡Vamos! Mientras tanto, Joshua y Xiao intercambiaron miradas de incredulidad e impotencia. Esta familia podría estar más loca que los zombis. ¿Estás seguro? Y de repente recordó que había un botiquín debajo del asiento. Se agachó para cogerlo, mientras sacaba algunas vendas y ungüento. Zhou se los arrebató de las manos y lo regañó. «Oye, no se le agarra la pierna a una chica así como así». Luego, con una sonrisa traviesa, añadió, «A menos que, hay algo pasando entre ustedes dos que no sé». Mira cómo se sonrojó y soltó una risita tímida. Los chistes eran,
ponía los ojos en blanco, murmuraba para sí, este mocoso, siempre provocando problemas. Ignorándola, se volvió hacia su padre. Papá, ¿cómo va todo en casa? El padre de Joe, con la vista fija en el retrovisor, respondió con calma, estamos bien por ahora. La horda aún no ha penetrado la aldea. Joe es cuando lo hice y entonces miré los explosivos en la parte de atrás. Por cierto, ¿toda esta dinamita, de verdad la hiciste? Y estás fumando junto a ella. En serio, papá se ríe con orgullo. Claro. En aquellos tiempos estaba obsesionado con los explosivos. Trabajaba en las minas como experto en demolición del equipo. Una vez que las minas se secaron, ya no tenía nada que explotar. Intenté jugar con petardos en casa, pero tu madre lo detuvo enseguida. Soltó un largo murm. Joe, de repente recordó algo y preguntó, espera, ¿eso de la explosión en la cocina del año pasado lo estás haciendo? Su padre se puso visiblemente rígido, con la voz temblorosa. ¿Qué? Claro que no, no seas ridículo. SHH. Estaba entrecerrando los ojos. Papá, estás temblando. Su padre murmuró, no se lo digas a tu mamá pronto. Llegan a la puerta principal. El momento. Se escucharon fuertes chillidos que resonaron desde el interior del patio. El padre de Joe palideció. Corrió hacia la puerta y la golpeó. ¡Rayos! Está cerrada por dentro. Sin dudarlo, Hogg dio un paso adelante. Ben se arrodilló y abrió la puerta de golpe. Un potente rodillazo. Dentro del patio, los recibió una visión surrealista. La madre de Joe, sujetando con indiferencia a un zombi que se agitaba por el cuello con una mano, miró a la criatura y dijo, «Ah, ¿eres tú, Antillón, del pueblo de al lado? ¿Cuánto tiempo sin verte?» El padre de Joe asomaba la cabeza por detrás del marco roto de la puerta. Ignoraron su expresión furiosa y se escondieron en silencio tras la pared. Joe estaba de pie al frente, llamando con cautela a su madre. Ella ni siquiera levantó la vista, todavía con la sartén en la mano. Le gruñó al zombi. «De verdad que saltaste y me asustaste. ¿Crees que solo por convertirte en esto no tienes que pagarme?» La madre de Joe, furiosa, le lanzó su sartén a la mujer zombi. «Y otra cosa, la última vez que jugamos a las cartas, todavía me debes 500. Le di a tu hijo 600 cuando ganó una universidad, pero cuando aceptaron a mi hijo mayor, no nos diste nada. Y luego tuviste el descaro de chismear sobre nosotros. Te lo mereces». Mira la escena conmocionado, acercándose a su padre. ¿Cuándo se volvió mamá tan fuerte? Su padre dio una calada lenta a su cigarrillo. Siempre ha sido así. En aquellos tiempos, tu madre era la mandamás en un radio de 10 aldeas. De 3 a 5 hombres no podían con ella. Las cosas solo se calmaron después de que me conoció. Aunque, a decir verdad, en cierto modo me obligó a casarme con ella. Funk, una sartén que salió volando se estrelló contra su nuca. Desde el patio, la voz de su esposa sonó fría y cortante. «Mentirosa, eras tú quien me rogaba por casarte con mí». Ella se giró para mirar a Joshua y tú destrozaste la puerta principal como un héroe. Ajá. Espera a que te ponga las manos encima. Joshua retrocedió al instante, intentando escabullirse. Pero mira cómo. Deja de hablar rápido. Antais, sí, por favor, no lo culpes. En realidad, solo estaba preocupado por ti. En cuanto esas palabras salieron de su boca, la mamá de Joe se quedó paralizada. Se giró lentamente hacia Bin Bin. Su rostro se suavizó como un interruptor. «Oh, Bin Bin también está aquí. Solo estaba bromeando antes. No te lo tomes en serio. Cualquier cosa es facilísima, ¿sabes?» Hogg estaba allí, con la mirada perdida. Su actuación da más miedo que la de los zombis. En ese momento, se escuchó un rugido escalofriante. Un sonido provenía del lateral del muro del patio. Un zombi había trepado y chillaba como un loco. Pero antes de que pudiera saltar, fue golpeado en el aire y enviado de vuelta al exterior. De pie sobre el muro, Plonto gritó con urgencia, «Dejen de hablar. Están entrando. Los zombis están inundando la aldea, y hay un grupo entero que se dirige directamente hacia nosotros desde el oeste». Joe, esto era, ojos agudizados. Invocó la energía que llevaba dentro. Una luz roja su padre, lanzando explosivos, su hermana manejando un cañón casero y su madre avanzando con su sartén de hierro. Jojos estaba conmocionado. «Esta vez, lucharemos juntos. No dejaremos que nadie escape. Ya no estoy solo. Con mi familia a mi lado, sobreviviremos a esta ola de muerte». Pero entonces, de repente, los zombis de la retaguardia comenzaron a retirarse, mostrando parpadeo con incredulidad. «Mira, están retrocediendo. ¿Tienen miedo?», muestra su ceño fruncido habitual. «No, los zombis no sienten miedo». Como para responderle, los zombis reaparecieron. Esta vez con escaleras, palancas e incluso salsa. Se estaban organizando. Esos papás se quedaron atónitos. «Tienes que estar bromeando. Ahora tienen herramientas. ¿Estamos lidiando con zombis o con un desastre marino?» No están actuando por instinto. Alguien los está controlando. En medio del caos, Joe de repente vislumbra una figura en un tejado lejano. Entrecerró los ojos. Era Lindsay, el hombre que debería haber muerto en la explosión. La involución se alzaba ahora, con su rostro retorcido mirándolos con una sonrisa fría e inquietante.
En ese momento, oleadas de zombies se abalanzaron sobre el complejo de la familia Joe. Implacables, como un maremoto. El padre de Joe maldijo a través de la red. «Maldita sea, ¿por qué vienen todos directo a por nosotros?». Se giró y gritó, «ING. Es explosivo, Joe», y entra el pánico. «Estamos fuera. Los usamos todos». Desde un costado, se escuchó la voz de Lontau. «Joshua, algunos están subiendo por el flanco». George giró bruscamente y vio a varios zombies escalando la pared lateral. Se le encogió el corazón. ¿Una distracción? Están usando tácticas. Al mirar hacia abajo, vio a Siok Bin Bin y a sus padres a su alrededor, defendiéndose de los no muertos con la fuerza que les quedaba. ¿Quedan? Toda la familia estaba atrapada en una lucha desesperada. El juez entrecerró los ojos. La luz roja volvió a parpadear. «Mamá, mantén la fila en el patio. Déjenme el resto a mí con eso», mientras la energía aumentaba y él se alejaba de la pared lanzándose directamente al corazón de todo. El padre de Joe observó cómo un hijo se lanzaba a la horda mientras el pánico crecía en su pecho. Gritó con la voz quebrada por el miedo. Al momento siguiente, los zombies invadieron a Hog y lo enterraron bajo una montaña de dientes rechinantes y extremidades con garras. Bajo el peso aplastante, Jeju no tenía miedo. Cerró los ojos y sintió la energía en su interior. Rugió a la vida como una tormenta volcánica. Apretando su espada con fuerza, gruñó entre dientes cuadriculados: «Barrera de sangre, fuerza rompedora de tierra, habilidad desatada, azura de sangre». En un solo movimiento explosivo, blandió su espada hacia adelante. Una oleada de poder carmesí surgió, salió de su cuerpo, aniquilando a todos los zombies que se encontraban a su alcance y convirtiéndolos en pedazos voladores de carne y hueso. A un hombre alto y jadeante. El movimiento le había despertado un recuerdo. En su vida pasada, había visto a un hombre de la Legión del Don, el comandante supremo Point, uno de los usuarios de habilidades más poderosos del mundo. Había usado exactamente el mismo movimiento. Su versión de Blood Azura aún estaba lejos de estar completa, sin embargo, no le importaba que no la necesitara. «Amor, que no necesito ser el más fuerte. Solo necesito la fuerza para proteger a quienes amo». Miró hacia la figura retorcida en el tejado. «Estos zombies no significan nada. El verdadero, la amenaza es quien los controla. Si quieres acabar con el caos, elimina al rey». Otra oleada de zombies se abalanza sobre él. You sonrió con suficiencia. Sus ojos brillaban de rojo. «¿De verdad crees que esta basura es suficiente para detenerme?». Solo, justo cuando estaba a punto de terminar sus palabras, un rugido ensordecedor explotó detrás de él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró justo a tiempo para ver a un zombi abalanzándose sobre Xiao Pinbin. Antes de que pudiera alcanzarla, la madre de Joe le estrelló la sartén en la cara, haciéndola volar. Corrió al lado de Binbin, con los ojos llenos de preocupación. «¿Ves cómo estás?». «Te mordí», jadeando pesadamente. «Binbin, cariño». «¿Cabeza?». «Estoy bien», decía. «¿Dónde está Jojoa?». «Lo vi saltar justo ahora, desde un jardín delantero». Joy gritó emocionado. «Lo soy». Era como un superhéroe. Acababa con zombies como si nada. «Estará bien». Pero justo cuando sus palabras cayeron, ¡boom!, un estruendo atronador resonó en el aire. Joel Anfros, lentamente, se dio la vuelta. Y allí, una piedra rota y polvorienta, Jojoa yacía ensangrentada y maltrecha, varada para levantarse. Gritó con voz de caballo. «Atrás. No te acerques, Ron». Elevándose ante él, me encontré. Oso zombi mutado. El doble del tamaño de un camión, ojos rojos brillantes. Fragmentos de acero sobresalen de su columna vertebral. Cada respiración emanaba vapor como el humo de un horno. No era solo observación. Estaba cazando. La broma es que su cuerpo temblaba de dolor. Pero se obligó a levantarse. Apretó el puño. Mirada fija en la bestia, voz baja y resuelta ahora mismo. «Soy el único que puede enfrentar esto, y quiero que toda mi familia salga lastimada. No otra vez». Los ojos de Joe ardían en rojo mientras desataba todo su poder. Una tormenta de energía roja como la sangre lo azotaba como un reguero de pólvora. Se mantuvo firme y, frente al monstruoso oso, con los dientes apretados. «Si tengo que morir hoy, moriré protegiendo a mi familia». En el patio, padre, madre y hermana gritaron de pánico. «Zva, retrocedan». Pero Hog no se movió ni un centímetro. El oso zombi gigante rugió y arremetió. Su garra se balanceó como una guillotina. Los espectáculos fueron esquivados justo a tiempo. Pero antes de que el reloj llegara, se escuchó un fuerte estruendo, seguido de una voz familiar. «Vaya, vaya. Así que tú también puedes usar este tipo de poder». Y yo que pensaba que estabas holgazaneando. Acabo de despejar. Revelando a Zomin. Bloqueando con calma la garra del oso con una mano. «Perdón por el peso, hermanito». El espectáculo tenía los ojos abiertos de sorpresa y alegría. «Hermano mayor». Jomin estiró los hombros con una sonrisa burlona. «Me costó un poco acostumbrarme a este poder». Miró a Jojoa. «Ahora observa con atención. Así es como se usa realmente». Con un giro del brazo, Jomin lanzó al oso gigante. A través del aire, voló como un tren de carga descarrilado, estrellándose contra un montón de ruinas con un estruendo ensordecedor.
y Zomin se sacudió el polvo y gruñó. Vaya, todavía respira. ¿Lo crees? ¡Qué piel tan dura! Este hámster gigante. Sumin se volvió con calma y dijo, yo me encargo. Tú ocúpate de lo que solo tú puedes hacer. El juez sonrió con sorna, con la mirada fría como el acero. Entendido. Es una mierda. Se giró lentamente, fijando la mirada en Lengia, aún de pie en la azotea distante. Los recuerdos de su vida pasada lo inundaron. Su familia muriendo frente a él. Sus propios gritos de impotencia en la noche. La amargura. La rabia. Las pesadillas interminables. Esta vez, con el poder en mis manos, destruiré. Roy todo lo que los amenaza. El entrenador dio un paso al frente, con voz fría y cortante. Linge, sí, así que sigues vivo. Lengia se gira lentamente. Su brazo, una vez cercenado, ahora es reemplazado por una grotesca garra lobuna. Soltó una risa áspera y grave. No, ahora estás hablando con otra persona. El viejo Linge ha muerto. Sonrió. Ojos desorbitados, colmillos al descubierto. Este cuerpo se ha liberado de los límites de la humanidad. Soy mitad zombie, Parman. Inteligencia y control, todo en uno. Dirijo la horda. Mantengo mi mente. En este apocalipsis, yo soy rey. Abajo, la horda de zombies se abalanzó sobre el edificio. Linge se irguió, con los ojos cerrados, disfrutando de la oleada de poder oscuro que lo inundaba. Sonrió con suficiencia. Sabes, Joshua, debería agradecerte. Si no hubieras matado a ese lobo zombie en pedazos, no me habrían dado ese núcleo de cristal en bandeja de plata. Recortado hacia abajo, con los labios curvados en una sonrisa cruel. He estado pensando cómo debería pagarte por semejante regalo. Y por fin lo he decidido. Sin, ni siquiera llegó a terminar un solo destello de acero. Linge mientras la cabeza se le parte por la mitad. La sangre brota como un geyser. Joe, su espada de mierda con expresión fría. Sigue siendo el mismo cobarde, solo que con la boca más alta. ¿Y tú crees que eres digno de ser rey? Date la vuelta, con la mirada fija en el campo de batalla. Ahora que Linge se ha ido, el gran hermano debería haber menos presión de su parte. Pero entonces, su risa escalofriante resonó desde atrás. ¿Cómo fue eso? Es una mierda. Joe, Bafrose, regresa lentamente, solo para ver el cuerpo de Lingia levantándose de nuevo. El cráneo destrozado, recomponiéndose. La carne palpita. El hueso crujiendo en un lugar con crujidos espantosos. Cuando los ojos de Gia brillaron con un rojo feroz, sonrió con una voz más profunda, más monstruosa. Acéptalo, Joj. Tu espada no puede matarme. Joj abrió los ojos de par en par. Al instante, levantó la espada, colocándola firmemente frente a su pecho, pues heredó la regeneración del lobo zombie. Tengo que acabar con esto. Ahora. Adiós. Antes de que pudiera atacar, Linge ya apareció a su lado como una sombra. Su voz rezumaba un espectáculo que era como un veneno. Con lo mismo, Joshua. Esta es nuestra era. Únanse a mí, los muertos nos servirán, los vivos nos alimentarán. La humanidad se arrodillará como ganado bajo nuestro dominio. Señaló al cisne. Incluso te traje un pequeño regalo. Eliminé a esos linajes inferiores que te rodeaban. ¿Qué te parece esa cálida bienvenida? Abajo, la marea zombie ya había alcanzado las murallas. Dentro del patio, los padres de Joe, el operador de Mar, Bin Bin y los demás luchaban por mantener la línea. Desde un lado, el tío Neo gritó, el lado oeste se está derrumbando. El padre de Joe jadeaba, con el sudor corriéndole por la cara. Espera un poco más, Sao Suizua, terminarán esto pronto. Pero, antes de que pudiera recuperar el aliento, ¡boom!, un estruendo estremecedor sacudió el suelo. El cadáver del oso gigante aterrizó junto a él, levantando una nube de tierra y sangre. Desde detrás del muro, la voz de Zomin resonó con un dejo de travesura. Este tipo sí que podía. Una paliza, que te permite usarlos para tapar el agujero, ¿sí? El padre de Joe se giró rápidamente, aliviado y tenso. Sao Su, ¿cómo está su hermano? ¿Cómo se muestra? Al ver a los zombies acercándose por todas partes, aprieta la mandíbula. Ya no había forma de escapar. Le dijo a su padre con firmeza, no te preocupes, Joe tiene más potencial que yo. Él acabará con esto. Mientras tanto, Jojo fue golpeado de nuevo por Lingia, quien lo lanzó por los aires y se estrelló contra la tierra con un golpe sordo. Polvo, explotó hacia afuera. Yacía allí, con sangre goteando de su boca y el cuerpo destrozado. Lin acaba de bajar, agachándose sobre los escombros con una sonrisa maliciosa. Tesich, decepcionante. Esto es todo lo que tienes. Joshua, aún así, Benini, y te perdonaré por levantar tu espada contra tu rey. Ve. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, un destello carmesí apareció. Surgió como un rayo. Joe está con Serge Ford, y su espada se hunde en el pecho de Lingea, lanzándolo a través de 3 muros de piedra. Así, aún girando, Joe se mantuvo erguido. Su voz era aguda y fría. Los humanos no caminan con bestias, especialmente con aquellas que muestran sus colmillos a mi familia. Recorrió la figura desplomada entre los escombros, con la espada aún goteando sangre. Y con una voz que parecía sentenciar, declaró, Linge ya, solo me queda una cosa por hacer. Matarte.
La herida en el pecho de Lingea comenzó a cerrarse casi al instante. De pie, lamió a Yoe, ella era sangre de su garra, con una voz fría y amenazante. ¿De verdad? ¡Qué vergüenza, Yoe Zua! Entonces te condeno a muerte. En un instante, se lanzó hacia adelante. Su garra descendió como una guillotina, cortando el aire con una fuerza aterradora. El Hoj apenas pudo levantar su espada a tiempo. Clan. Las piezas explotaron al impactar. Es más rápido, más fuerte. Mis brazos temblaban por la fuerza. No puedo aguantar más. Abajo, tras la lluvia, cayó un viento. Linge sí era implacable. TSSH Iki. Un dolor abrasador recorre el brazo de Jojo. Un corte profundo se abre incluso a través de su barrera sanguínea. Actuando instantáneamente, pateó hacia atrás y aterrizó. A varios pasos de distancia, respirando agitadamente. Él miró la herida, entrecerrando los ojos, incluso mi sangre ajura, escudo. Ya no aguanto más. Estoy llegando a mi límite. Un coche. A través del campo de batalla, Linge se acercó, lamiéndose la garra. Impresionante, Joshua. ¿Lo esquivaste? De verdad pensé que ya estaría admirando tus intestinos. Joshua sintió que sus fuerzas se agotaban, su visión se desvanecía. La sangre y Sura, o yo estaba parpadeando muriendo. Pero entonces levantó la vista, miró fijamente al monstruo que tenía delante y aferró su espada con más fuerza. Si solo me queda un golpe, entonces acéptalo con ese. Oyo Ezua ni siquiera pudo reaccionar. Lingia apareció de repente frente a él. Sonrió con malicia. Sus ojos brillaban de rojo. Oye, te pillé. Honestamente, ni siquiera yo sé lo fuerte que soy con toda mi potencia. Yoe se quedó paralizado por un segundo, justo el tiempo suficiente. Linge sintió como unas garras le cortaban el pecho, profundas y brutales. La sangre brotaba de la herida, manchando el suelo. Pero en ese instante, Hog metió la mano en su abrigo. Con un último arrebato de voluntad, le lanzó un explosivo casero directo a la cara a Lingea. Disfruta de esta sorpresa, cabrón. Boom. Las llamas rugieron y envolvieron el área en un infierno. Desde el interior del incendio, la voz de Linge resonó, fría y burlona. ¿Un cóctel molotov? ¿Crees que eso es suficiente para matarme? ¿Cómo? El humo se disipó, Lingeyest salió ileso, pero Jojo ya no estaba. Parpadeó y murmuró. Él corrió. Entonces rió, armoniosamente desquiciado. Tu sangre huele como una bengala en la oscuridad. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Sugra. Rin se desvaneció, sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Corre todo lo que quieras, Jojoa. Te encontraré y cuando lo haga, te destrozaré pieza por pieza. De lo contrario, donde Joshua se desplomó dentro de una oscura tienda de frijoles. Jadeando, se aferra a la herida, al sudor, a la sangre y al dolor. El dolor se confundió, pero su agarre en la espada permaneció firme. El Joseul se apoyó en el estante frío, con la mirada fija en su brazo herido. La hemorragia se había detenido. No sanaba, completamente, pero suficiente. Sintió un destello de sorpresa. Así, la sangre es pura, puede sanar, pero es. Su alivio duró poco, casi se le acababa la energía. Solo le quedaba un movimiento. Una última oportunidad. Afuera de la gasolinera, se oyeron pasos, luego llegó la voz de Lingea, retumbante y cruel. ¿Una gasolinera? ¿En serio, Joshua? Hay gente que muere sin sabor. Tú, elegiste tu ataúd como un campesino. Arrastraste su garra por un río. Rustadvan, saltaban chispas con cada roce, el metal chirriaba en protesta. Aminoró el paso, con la voz baja y pausada, como un depredador explicando las reglas de la caza. Dime, ¿sabes por qué cazan los lobos? Incluso cuando no tienen hambre, Lingia camina despacio, con la voz casi reverente, sintiendo un terror elogiado. La esperanza desesperada, aplastada tras cada truco astuto. Ese momento de colapso puro falla. Esa es la mejor especia. Con una sonrisa torcida, golpeó con el pie un coche cercano. Choque. El vehículo volcó como un juguete, aterrizando con un chirrido metálico ensordecedor. Y luego responderemos al suelo, siguiendo el rastro de sangre. Conducía a un cable trampa apenas visible, que brillaba tenuemente con gasolina. Sobre él, un cristal M. Molotov, listo para caer al más mínimo toque. Lingeskov, con una sonrisa cada vez más amplia. Creíste que sería tan estúpido como para seguir tu rastro, para caer en tu trampa como un ciego. Levanta lentamente la garra. Entrecierra los ojos. No, no. El centro de sangre más fuerte viene de ahí arriba. Choque con un salto repentino, Linge ya se lanzó hacia arriba, su garra se clavó en el techo se hizo añicos y se derrumbó. Abajo en una tormenta de acero y madera, el techo se derrumbó, los escombros se dispersaron y entre el polvo, una chaqueta empapada de sangre cayó a los pies del cochero. La agarró, confundido, con los ojos entrecerrados. Menuda chaqueta. Pero antes de que pudiera reaccionar, zas, Yoe Iswa surgió de entre las sombras. Justo delante de él, con un movimiento fluido, encontró un puñado de polvo en la cara del cochero. ¡Ay, cochero! Agonizante, agarrándose los ojos ardientes. Joshua, ¿qué demonios hiciste? Un paso más cerca, con voz tranquila y fría. Era Sal.
No la olías. Una leve sonrisa burlona se curvaba en tus labios. Por otro lado, ya no olías nada. Tampoco veías nada, Rey. El Hoff dio un paso al frente, con voz fría y mesurada. Heredaste la fuerza del lobo zombie, pero también su mayor debilidad. Wolfsnose contiene más de 200 millones de células enviadas, capaces de detectar más de 2 millones de células diferentes. Esa sensibilidad convierte la sal en una agonía absoluta. Ojos con una lingea retorcida. La mayoría de la gente baja la guardia cuando cree haber descubierto una trampa. Te haces llamar Rey, pero no eres diferente. Solo un perro ciego que se ahoga en su propia arrogancia. Lingioror, con los ojos desorbitados por la rabia. Jojo, te mataré, te destrozaré. Jojo alza la espada, tan tranquilo como siempre. No tendrás la oportunidad. La energía sanguínea fluyó por su brazo, envolviendo su espada en una tormenta carmesí de poder. Sangre azura, desgarradora de mundos. La espada descendió con un destello de luz roja. ¡Boom! Lingea se estrelló contra la tierra. Una onda expansiva atravesó el suelo. Humo, el aire hasta que el cráter quedó a la vista. La manguera estaba parada, en el borde, mirando fijamente hacia el pozo. Aún con vida, él murmuró: maldita sea, los monstruos son realmente difíciles de matar, Linge. Yacía aplastado en el cráter, ensangrentado por la respiración, pero aún gruñendo entre dientes. Soy un rey, no muero, pero algo cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al notar un líquido que subía a su alrededor. Espeso, aceitoso y con olor a gasolina. ¿Qué es esto?, gritó, y el pánico reemplazó a furia. Jodie. Ojalá su voz atravesara la tensión, tranquila y fría. Esas pequeñas bombas incendiarias no fueron suficientes. Se detuvo junto al cráter, mirando al cielo. Así que pensé, ¿por qué no probar si un tanque subterráneo lleno puede mandar a un monstruo como tú directamente al infierno? Su tono no se elevó. No había ira ni miedo, solo una silenciosa firmeza. Esta gasolinera es tu ataúd. Adiós, Lingea. Boom. De vuelta con el pueblo, el padre de Joe estaba en la puerta, armas en mano. De repente, una explosión atronadora sacudió el horizonte. Miró, despierto confundido. Uno en el mundo. Y entonces, una brillante bola de fuego floreció en la distancia. Un segundo sol se alzaba sobre las ruinas. El padre de Joe permaneció en silencio, observando el resplandor ardiente en el horizonte. Ha salido el sol, murmuró. Mira, mostrando gritó emocionado. Todos se giraron. La horda de zombis que los había estado rodeando toda la noche, se estaba retirando. Como él. La oleada de muertes retrocedió lentamente, y los exhaustos defensores finalmente sonrieron, aliviados, vivos. Mientras tanto, el espectáculo mirará hacia el sol naciente. Sonrió levemente y comenzó a caminar de regreso a casa. Pero una voz débil gritó desde atrás, lo que significa que contra una pared rota había una figura pálida, apenas consciente. Joshua, ayúdame. Tu cabeza cayó hacia adelante cuando tus fuerzas se acabaron. Prosa, se volvió lentamente. Lee Chiné, de vuelta en casa, Joe, con los brazos cruzados, miraba a su hermano con enfado. ¿Hermano? ¿En serio eres un pervertido? ¿Qué clase de tío desnuda a una chica en público? Joe estaba de lado, visiblemente frustrado. Solo estaba comprobando si habían mordido a Lee Chiné. No puedes traer a alguien a casa solo porque parezca estar bien. Demasiados grupos fueron eliminados por ese mismo error. Y casi a la defensiva, y yo tampoco llevaba camisa, así que técnicamente era justo. Joe dirigió su mirada. Eso te hace parecer más raro. Menos mal que te detuve a tiempo. Si lo veo, lo he visto. Wu. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta cercana se abrió con un crujido. Deja de ser pisoteado. Salió tranquilamente. Está bien, dijo. Un inspector, simplemente agotada, tanto mental como físicamente. Pronto despertará. Hizo una pausa y los miró a ambos. ¿Por qué se ven tan raros? Tosiendo, forzando una sonrisa. Nada, nos alegra que estés bien. Ya veo. Jo regresa hacia ella. Un toque de calidez en su voz. Gracias por todo. Mira cómo el ser bajó la mirada y respondió en voz baja. En realidad no hice nada. Ustedes fueron quienes hicieron todo el trabajo duro, después de un corto descanso. Lontau, tío Neo y Sabine preparándose para partir. Quiero revisar la aldea en busca de más supervivientes mientras aún es de día. Es parte de su deber como miembros del consejo de la aldea. Antes de irse, Jojo llamó a Xiaobin Bin, al ver la culpa en sus ojos. Bin, no te culpes. Nadie puede detener a un zombi atado de antemano. No podemos salvar a todos, pero mientras estemos vivos, aún hay esperanza. Así que, al ser devuelto, sonrió suavemente. Lo sé, gracias. Desde un coche, Zomin rió entre dientes. No está mal, hermanito. Por fin estás aprendiendo a hablar como un ser humano. Joes verá al grupo alejarse, murmurando. Esta vez, el final es finalmente diferente. Joe Min arqueó una ceja. ¿De qué hablas? Estoy en tu ecualizador. Pero no importa, suspiró y luego accionó el encendido. Vamos, todavía tenemos que ocuparnos de estos cuerpos. Los dos
Conduje hacia las montañas y me puse a trabajar en la limpieza final. De pie frente a los cadáveres en llamas, Joe habló en voz baja. Estos cadáveres mutados deben ser incinerados. Si los animales se los comen, podríamos estar ante el próximo desastre. Zomin se sacudió el polvo de las manos y sonrió. Bueno, parece que por fin podemos ir a casa y dormir de verdad. Ah, y Zozua, asegúrate de lavar el coche en la gasolinera. Apesta. Zozua se rascó la cabeza con torpeza. Sí, sobre esa gasolinera. Entonces él frunció el ceño. Espera un segundo. ¿Porque yo? Muestra al principal colgado y con el brazo alrededor de su hombro con una sonrisa burlona. Porque soy tu hermano mayor, ¿algún problema con eso? ¿Mostrar? Deseos limitados. Ya conoces las reglas. Joe ha levantado una ceja. ¿En serio? ¿Seguro que aún puedes ganarme? Como se burlaron de Hog, por favor, nunca he perdido un hack fantasma. Renunciaron. Prepáralo rápidamente. Zhou Min era el cazador de fantasmas. Zhou interpretó al fantasma. Las reglas eran simples. El cazador cuenta 10 segundos mientras el fantasma corre. Si lo atrapan en 3 minutos, gana. Y el fantasma corre como un loco. Mientras Zhou se llenaba de energía y salía corriendo, Zhou Min rió entre dientes detrás de él. ¿En serio? ¿Recuerdas que yo también lo sé, verdad? Antes de que Joe Zhua pudiera reaccionar, Zhao Min ya estaba justo detrás de él. Se abalanzó para agarrarlo, pero Hog se detuvo en seco. Giró el cuerpo y se desvió hacia un lado como una sombra. Los dos corrieron por el bosque, saltando raíces y zigzagueando entre los árboles, enfrascados en una lucha implacable. De repente, Hog saltó alto, apuntando a una rama de árbol. Sumin parpadeó sorprendido y luego gruñó. Ah, ¿ir al aire? Buen intento. Sin previo aviso, cargó directamente hacia el árbol, justo cuando Joe estaba a punto de alcanzar la rama. Crack, el árbol se derrumbó con un estruendo atronador. Jojoa se sobresaltó justo en el aire y aterrizó sano y salvo en el suelo detrás de él. Zomin todavía estaba animando. La belleza se quedó atascada. Entonces él intervino. Entonces él, hermanos encerrados en el lugar, uno empujando, otro resistiendo, la energía crepitando entre ellos. Sumin rió, con voz desafiante. Corre de nuevo, hermanito. SHH. Y Joe no respondió a las burlas de su hermano. Estaba demasiado concentrado en contener el tronco que se desplomaba, maravillándose en silencio ante la fuerza bruta que lo impulsaba. Al darse cuenta de que no había forma de contraatacar, de frente, dejó que el impulso lo impulsara hacia atrás para absorber el impacto. Momentos después, los troncos se estrellaron contra el acantilado con un estruendo atronador, levantando una nube de polvo y astillas. Mean, de pie en medio del desorden, se rascó la cabeza torpemente. Una daga. Va demasiado duro. Gritó. ¿Qué hay ahí abajo? No recibimos respuesta. El polvo se disipó, no vio a nadie. Entonces, bomba. Una piedra le golpeó la cabeza. La voz de Hog descendió desde arriba. Se acabó el tiempo. Fantasma gana esta ronda. Jomin miró hacia el acantilado y gritó. Cuando llegaste ahí arriba, mocoso astuto. Esos saltaron suavemente, sonriendo. Cuando me recliné contra el acantilado para absorber el impacto, descubrí mucho sobre cómo funcionan nuestros poderes. Muéstrame, asintió. Obtuve el mío al absorber un núcleo zombie. Tú también, ¿verdad? Los espectáculos se encogieron de hombros y respondieron con indiferencia. Algo así. No importa, añadió que técnicamente fue en mi vida anterior. Luego lo permitió. Pero creo que mi habilidad es un poco diferente. Puedo acceder a los poderes de otros. Sumin parpadeó sorprendido. Espera, ¿quieres decir que puedes usar mis poderes? ¿Cómo copiarlos? No es casualidad. Uibana lo hizo. Sí, algo así. Tu habilidad, bastión de sangre, ¿verdad? Aumenta la fuerza física, la velocidad y la defensa. Además, el aura carmesí que te rodea puede bloquear la mayoría de los ataques físicos. Basado en un pequeño forcejeo, creo que puedo replicar el 70% del proceso. Joe Min arqueó una ceja. ¿70% y aún así perdí? Maldita sea, eso no es todo. Se añadieron las de Joe. Creo que puedo evaluar tus habilidades con bastante detalle. Joe Min parpadeó. Un momento, ¿ahora hablamos de estadísticas de personajes de rol? Como si tuvieras una interfaz personal o algo así. No exactamente, se dijo Joe, flexionando los dedos. Es más bien un instinto, como si pudiera sentir los números detrás de la fuerza de una persona. Si la estadística promedio. Y sonrió con suficiencia. Más bien 0. Sinceramente, verte luchar con un tocón de árbol fue bastante doloroso. Jumin le pasó un brazo por los hombros con un gruñido fingido. Cuidado, chico, mi 0 coeficiente intelectual podría romperte los dientes, y de repente recordó algo. Bien, el cristal del núcleo del oso zombie. Lo guardé en tu cajón. Será útil más adelante. He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí.